Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos al Evangelio de hoy, viernes 6 de septiembre del 2024. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu, y que gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 33 al 39. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo, y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, en el Evangelio de hoy escuchamos a Jesús hablar sobre algunos temas que dan a entender quién es Él. Le preguntan los fariseos que por qué sus discípulos no hacen ayuno, como los fariseos también hacían ayuno, y que los discípulos de Juan hacían ayuno. Jesús le contesta que mientras el esposo esté con ellos, no es necesario que hagan ayuno. El ayuno era una forma de hacer penitencia para que Dios les pudiera cumplir sus deseos, sus oraciones. Pero al estar Jesús con ellos, lo que había que hacer era fiesta, porque ellos estaban en celebración al estar con Jesús. No estaban en tiempos de tristeza y de penitencia. Es por eso que Jesús les dice que si es permitido que ellos estén tristes mientras el novio está con ellos. Hay una profecía de Isaías. El profeta Isaías decía en el capítulo 62, versículos 4 y 5, que Dios se casará con Israel, o sea, se desposará con Israel. Y Jesús, al decir estas palabras que les dijo a los fariseos, daba a entender que él era ese esposo que llegaba a Israel. Por eso él les decía que no era permitido que mientras el esposo estuviera ahí con ellos,
los amigos estuvieran tristes, o sea, que estuvieran haciendo ayunos y esas cosas. También Jesús dice una parábola sobre hacerle un remiendo con telas nuevas a una ropa vieja. Las telas nuevas son el Evangelio, las buenas nuevas que Jesús traía para el mundo, o para Israel más bien, porque lo primero Israel era quien debía recibir el Evangelio de Dios. Pero Jesús daba a entender que ese Evangelio no se debía ligar con las costumbres viejas que tenía Israel. Había una separación entre lo que Jesús predicaba y todas esas costumbres que habían en el pueblo de Israel. Jesús se basaba en el Antiguo Testamento, en muchas de sus prédicas. Pero Israel tenía muchas costumbres que ni estaban en el Antiguo Testamento, que eran cosas que ellos habían preparado, los maestros de la ley, para hacer básicamente su voluntad. Así era como ellos podían jurar y no quedar atados al juramento que hacían, porque ellos buscaban la vuelta para que no hubiera que cumplir con lo que ellos hacían. Ellos era como buscarle, como decimos ahora, la quinta pata al gato, buscar la forma de salir de el cumplimiento de la palabra que ellos fabricaban, pero al mismo tiempo hacer que el pueblo tuviera que cumplir con ellas, porque el pueblo no sabía estas medias vueltas y estas vueltas raras que ellos hacían para salirse del enredo, de la maraña de palabras y de reglas y leyes que ellos hacían. Por eso también decía Jesús que no se podía poner vino nuevo en odres viejos. O sea, no se podía poner las enseñanzas que él tenía en esas antiguas costumbres, porque era algo que de una manera u a otra no iba a cuadrar. Él decía que se iban a romper los odres. Los odres eran unas vasijas que se usaban para echar el vino. Entonces él decía que a vino nuevo, odres nuevos. Igual que a vino viejo, odres viejos. Hermanos, hay muchas palabras que Jesús usaba para dar a entender su mensaje. Y cuando él no quería que les comprendieran del todo, a veces hablaba en parábolas. Y luego a sus discípulos les daba el significado de esas parábolas. Él decía, cuando los discípulos le preguntaron una vez que por qué él les hablaba en parábola a los demás, él les decía que a ellos no les estaba dado el comprender, pero que a sus discípulos, o sea, a los que estaban más próximos a él, se les explicaba para que pudieran entender el significado de las palabras de Jesús mediante esas parábolas. Busquemos, pues, mis queridos hermanos, la forma de poder comprender cuál es el significado de las palabras de Jesús para nosotros. ¿Cuál es el significado de las buenas nuevas que Jesús trajo a los apóstoles y a sus discípulos
y que nos han dejado en ese legado del Nuevo Testamento. Cuando no tengamos la comprensión de lo que estamos leyendo, debemos buscar a alguien que nos ayude a comprenderlo. Nosotros que somos católicos podemos ir donde un sacerdote para que nos ayude a instruirnos con respecto a la palabra. Busquen a alguien que ustedes comprendan que es más versado que ustedes en la palabra, para que los pueda ayudar a comprender lo que estén leyendo en ese instante. Busquemos siempre la luz que es Jesús, y cuando no podamos encontrarla, busquemos entonces la forma de poder descifrar cuál es el misterio de la enseñanza. ¿Por qué no lo comprendemos? Porque la palabra de Dios debe ser clara para nosotros. Que el Señor esté con nosotros y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén.